Muy buenas noches, buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Gracias por estar una vez más allí conectados con esa hambre y sed de la palabra de Dios, porque sabemos que cuando nosotros vamos a Él, a la fuente, vamos a encontrar esa agua que necesitamos, esos pastos donde dice la Escritura que nos pastoreará. Así que les invito a que tomemos la palabra de Dios en esta tarde y vamos a estar en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 10. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu. Allá hay un título que dice alimentación de los 5000. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más sino 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a los discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Allí en la palabra vemos a un hombre llamado Jesús, con una multitud esperando a que fueran alimentados, porque había caído la noche. Era un hombre de misericordia, era un hombre de poder y de milagros. Tomó 5 panes, 2 peces, y esto fue suficiente. Vemos a un hombre humilde, porque no era un hombre altivo, arrogante. Entonces vemos en Jesús todas unas características, unas cualidades, la esencia de Jesús: el poder, la humildad, la misericordia, la benignidad. Así que vamos a orar en esta noche, porque el lugar donde se encontraban era un lugar desierto, pero para Dios no hay nada imposible. Y en ese lugar desierto fue donde ocurrió un milagro sobrenatural. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. 5 más 2, 5 panes y 2 peces, nos da 7. Pero en las matemáticas de Dios, 5 más 2 es igual a 5000 y más. Porque dice que fueron solamente contados los hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces en las matemáticas de Dios, 5 más 2 igual multitudes, más de 5000. Vamos a orar en esta tarde, colocar este tiempo en las manos de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de benignidad. El Señor es un Dios de esa humildad, para con lo cual ha venido a nosotros, para darnos una vida y vida en abundancia. Él fue a la cruz en total humildad, y hoy vamos a orar dándole gracias a Él por ese milagro que ya ha sido desatado para nuestras vidas, por ese inmenso amor que hoy nos abraza. Padre, te damos gracias en esta tarde, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo, por la oportunidad, porque es una oportunidad que nos das de estar delante de tu bendita presencia. Gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, por esa humildad, Señor, porque fuiste a una cruz por nosotros. Padre, cuando estuviste allí en la alimentación de las multitudes, impartiste palabra, impartiste alimento. Dice que para los que estaban enfermos también hacías las sanidades. Allí se dejó ver a Jesús como lo que siempre Él ha sido y será: un hombre, aquel que llegó a nuestras vidas para darnos una sanidad física y espiritual, para darnos un alimento no solamente físico, sino espiritual, la palabra de vida eterna. También allí lo dice la Escritura, que los hizo sentar
Y eso habla de un reposo, habla de un descanso. Señor, y hoy venimos delante de ti porque tú haces que nosotros vayamos y reposemos, descansemos en tu presencia, en eso que tú nos has hablado, en esa promesa. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Padre, porque es un privilegio poder estar delante de tu bendita presencia. Sin estos afanes, Señor, y si hay preocupación, las traemos delante de ti, amado Rey. Porque dice la Escritura que si alguno está cansado, trabajado, que venga a mí que yo le haré descansar. Hoy venimos delante de tu presencia, trayendo la preocupación, la angustia, la tribulación. Señor, y pedimos como toda esta multitud que se agolparon para escuchar tu bendita palabra. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy venimos ante ti como esa gran multitud, Señor, como tus hijos, a sentarnos y a reposar en ti para escuchar el buen consejo, para escuchar esa palabra que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y hace una obra sobrenatural. Señor, gracias, amado Rey. Gracias porque hoy nos sentamos junto con nuestra familia. Porque hoy nos sentamos y si estás solo en casa, recuerda que allí está el Señor. Porque Él tiene cuidado de ti. Porque esos panes y esos peces que se multiplicaron también lo hicieron y el Señor lo hizo para que llegara hasta tu casa ese alimento, ese pan de vida eterna. Señor, gracias, te bendecimos, Dios, por tu fidelidad, por tu amor, porque aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel, lo dice la Escritura. Señor, tú les estabas enseñando a tus discípulos, Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, esta predicación, esa enseñanza que tú diste, Señor, no fue de media hora, 40 minutos. Fue un tiempo bastante extenso, porque las personas tenían su espíritu dispuesto para escuchar y recibir la palabra de Dios. En esta noche queremos tener esa disposición. No estar en afanes, no mirar el reloj, Padre. Señor, no estar haciendo otras cosas, sino el podernos dedicar a lo que debemos hacer. Y es recibir tu palabra, la que nos edifica, la que nos consuela, la que nos exhorta, la que nos levanta, la que nos hace crecer cada día. Para dejar de ser niños fluctuantes, para convertirnos, amado Dios, en esos hombres y mujeres de fe inquebrantable. En medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos, Señor, adversos. Pero hoy por eso, Señor, hemos decidido y hemos tomado la mejor decisión y tomamos la mejor parte. Estar delante de ti, Señor. Estar delante de ti. Y sabemos que a través de la palabra, hoy nos tomaremos, Señor, y nos vestiremos de esa humildad. Señor, nos hemos vestido de la benignidad. Nos hemos vestido del amor. Hemos tomado el vestido del llamado. Hoy tomamos el vestido de la humildad. Y nos enseñarás y lo pondremos por obra. Porque no será, Señor, como un vestido natural que lo usamos un día y ya después, Señor, nos quitamos esa vestidura. Señor, esta vestidura debe ser parte de nuestra naturaleza. Debe ser parte de nuestra vida todos y cada uno de nuestros días. Las 24 horas, Señor, del día, los 365 días del año, hasta que tú vengas también por nosotros. Señor, gracias te damos, papá, pero no nos podremos colocar un vestido nuevo sobre un vestido viejo. Por eso es necesario desechar todo lo que no sea de bendición, desechar todo lo que no haga parte de nuestra nueva naturaleza, desechando nuestra vieja naturaleza. Aquella naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, lo dice la palabra. Hoy no queremos vivir bajo esa naturaleza pecaminosa, bajo esa naturaleza, nuestra carne. Hoy queremos, Señor, avanzar, ir a un nuevo escalón y caminar conforme a esa naturaleza celestial, esa naturaleza divina. Porque, Señor, hemos nacido de nuevo. Pero, Padre, que en cada uno de nosotros haya ese genuino y verdadero arrepentimiento y conversión, Señor. No solamente ser creyentes, sino ser tus hijos y declararlo, Señor, de que tú eres nuestro Señor. Por lo tanto, rendimos nuestros derechos y toda nuestra vida a ti. Y tomamos hoy esas vestiduras
de la humildad, Padre Santo. Hoy queremos adorar y bendecir tu nombre. Hoy queremos exaltarte, Señor. Gracias por un día más. Muchas personas, lo único que sale de sus labios, de su boca, es renegar. Señor, son palabras, amado Dios, que no tienen que ver nada con lo que es la palabra. Pero hoy, amado Dios, venimos delante de ti y tomamos la palabra como nuestro escudo, tomamos la palabra, Señor, como nuestro estandarte, amado Dios, para bendecir tu nombre y decir que tú eres un Dios imparable. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a bendecir el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es alabado, es exaltado, nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Es alabado, te glorificamos. Nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Nos unimos, te exaltamos en adoración. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tenemos temor en mi corazón, tú tienes el control. No nos falta nada. Así es, papá. Si te tengo aquí, no me falta nada. Si te tengo aquí, gracias te damos, no nos falta nada. Eres milagro de los peces, diste provisión, diste palabra, milagro sobrenatural. No nos falta nada cuando estamos contigo. Aleluya. 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 Nos unimos, Dios, en adoración. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor. Tienes el control, no me falta nada. Si te tengo aquí, no me falta nada. Si te tengo aquí, no nos falta nada. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta frase con nosotros. Y yo sé que va conmigo y va por mí. Mis enemigos hacen yo sé que va conmigo y va por mí.
que retroceder nuestros enemigos. Dios imparable. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te dejo a ti. No me falta nada si te dejo a ti. Nada si te dejo a ti. No me falta nada si te dejo a ti. Si te dejo a ti. Porque te tengo a ti. Te amo, papá. Te amamos, papá. Te bendecimos, Señor. A ti es toda alabanza y toda adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual podemos adorarte. Gracias, Señor, porque en medio de las alabanzas de tu pueblo tú estás. Señor, tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo, Rey. Señor, gracias te damos, Jesús. Te exaltamos. A ti es todo honor, toda exaltación. Hoy como pueblo nos unimos como tus hijos, a una sola voz, en un mismo espíritu, para entrar delante del trono celestial, para bendecir tu nombre y para exaltarte, Señor. Padre, gracias te damos, amado Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Es en tu presencia, Dios. rodilla se doblará y declarará que tú eres el Señor.
asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra hermoso. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran de ti. Aleluya. Todos se postran de ti, Dios. Ante tu presencia, Señor, ante tu poder, ante tu belleza. Hallamos reposo, en su presencia hallamos descanso, en su presencia hallamos fortaleza, en su presencia está el pan de vida eterna, en su presencia. Todos se postran ante ti, dice la Escritura. Todos se postrarán ante ti y declararán que Él es el Señor. Gracias te damos, Dios, bendecimos tu poderoso nombre. Yo te invito a que bendigas a la persona que tienes a tu lado. Yo sé que lo pudiste haber saludado esta mañana o al llegar a casa, los que pudieron salir, pero yo quiero que tú lo bendigas. Dile, Dios te bendiga y te continúe bendiciendo. Dile allí a tu esposo, a tu esposa, te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Hijos, te bendigo, te los amo y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que vamos a bendecirlos. Y yo bendigo hoy a mi familia en el nombre de Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a gozarnos y vamos a declarar que hay libertad en Cristo. Amén. Gloria a Dios.
puedes aplaudir, hazlo allí. Si estás solo, sola, hazlo. Es para el rey, es para tu papá. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú se ilumina tú. Saltaré y las cadenas fueron rotas, yo he vencido, libre soy, libre soy, me hiciste libre, me hiciste libre, me hiciste libre, que libre soy. Que tu actitud sea la de una persona, un varón, una mujer que han sido rotas sus cadenas, esa felicidad, esa alegría, esa esperanza, esa fe, que nunca la perdamos. Antes de dar inicio a la palabra,
Recordemos que el día de mañana tenemos nuestro devocional a las 9 de la mañana. Así que yo te invito para que estés allí conectado, tu agenda. Recuerda que cada día Dios nos da una herramienta para ponerla por obra. Que no sea algo pasajero. ¿Por qué te decimos de un cuaderno, de una agenda? Porque es en los momentos difíciles, en los momentos de cada día, donde vamos a poner por obra esa palabra. Tal vez el día de mañana tú vas a decir o vas a pensar que esa palabra no fue para ti, porque no se acomoda a lo que tú puedas estar viviendo. Pero recuerda que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra que tú recibes el día de mañana en el devocional ahora mismo es una palabra que en algún momento de nuestra vida debemos ponerla por obra. El vestido de la humildad es todos los días. La herramienta del día de mañana que Dios nos va a dar a través del devocional, también nos vamos a acordar, si lo tenemos allá apuntado, ya sé cuál es la herramienta que yo debo poner por obra. Así que mañana 9 de la mañana, día viernes, tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de poder, de empoderarnos. Hay un tiempo de poder de parte de Dios para nosotros y de nosotros también para unirnos en un mismo espíritu. El día sábado, recuerden las mujeres que tienen una cita, una hermosa cita, así lo dice la invitación que está ya ahora por redes, que si no ha llegado a tu WhatsApp, yo sé que próximamente va a llegar, y dice que tienen una cita este sábado. Hay una cita donde Dios les va a hablar de una manera directa, clara, contundente, dándole también herramientas a las mujeres para que las pongan por obra. Es una gran bendición esta reunión, así que no te la puedes perder este sábado. Y el día domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio dominical, familiar, así que para que lo tengas allí en tu agenda, esos espacios que tenemos con el Señor. Dios es algo maravilloso. Tenemos todos los días un encuentro con el Señor, todos los días, de fortalecernos, de llenarnos de su palabra. Toma la palabra de Dios en tu mano, toma allí tu agenda, dispón tu corazón y le pedimos a Dios para que prepare el corazón del que escucha y la boca del que habla en esta noche. Amén. Vamos a darle paso a la pastora que hoy trae la palabra. Gracias, pastora. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga allí desde casa, les bendecimos en esta tarde y bueno, vamos a revisar un poco de la palabra, de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, amén. Estábamos y venimos todos estos miércoles hablando acerca de los mejor vestidos del reino y que tengo una buena noticia en esta tarde para decirte, y es que ya estamos terminando este tema, esta serie de los mejor vestidos del reino, buscando con este tema, mis amados, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Él tuvo una particularidad y fue que Él hizo uso de todos estos vestidos y así Él desea que también nosotros hagamos uso de ellos. Por eso estamos aprendiendo de este tema, estamos aprendiendo cuáles son las vestiduras que nos deben de caracterizar como hijos de Dios. ¿De qué tenemos que andar vestidos todos los días? Porque no es un vestido cada año, cada 5 años, cada 10 años, o no son vestidos que debemos ponernos solamente cuando nos hablan de ellos, sino que deben de ser vestidos que debemos usar a diario. Amén. Y quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Vamos a tomar nuestra cita base, que no es la que vamos a trabajar hoy, pero para darle apertura a lo que estamos aprendiendo, entonces quiero que vayamos allí para hacer un leve resumen, un leve recuento de lo que hemos venido aprendiendo todos estos días. Capítulo 3 del libro de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el versículo 12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Y el primer vestido que nos colocamos fue el vestido de haber sido escogidos de Dios. Luego el vestido de la santidad, santos y amados. Luego el vestido del amor. Luego dice que de entrañable misericordia. Y luego hablamos de la benignidad, que fue el último vestido del cual el pastor nos habló la semana pasada. Y luego sigue diciendo que nos vistamos de humildad. El vestido de humildad. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este vestido, basados en el mejor ejemplo
que tenemos en la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesús. El pastor ahorita, al darle apertura al servicio, nos hablaba que Jesús fue nuestro mejor ejemplo de humildad, y ciertamente sí que lo fue. Y quiero que vayas allí, y es con la cita que vamos a trabajar en esta tarde por un momento, a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, amén, en el versículo 5, ve allí a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Santo Espíritu de Dios. Dice, haya pues en vosotros, es decir, en cada uno de nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra del Señor, Pablo nos está hablando y nos está enseñando y dice que en nosotros debe estar ese mismo deseo, ese mismo sentir, ese mismo anhelo que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sería ese deseo y cuál sería ese anhelo? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero que lo dejemos allí, hasta allí, vamos a hablar en esta noche acerca de la humildad. El Señor Jesús nos muestra cuál es la verdadera humildad, que no está basada en lo natural. Muchos confunden este concepto pensando que humildad es andar mal, pensando que humildad es vestirnos con las vestiduras viejas, con las vestiduras raídas, pensando en que humildad es hablar mal de sí mismos, el decir cómo estamos de mal, cómo nos ha ido de mal en la vida, cómo es nuestra vida de terrible. El hablar, el estar diciendo que estamos en escasez, que no tenemos ni para el desayuno. Consideramos que esto es humildad y consideramos que así las otras personas nos ven como personas humildes y sencillos. Y resulta que eso no es humildad. Humildad no es hacer que otros nos vean como los pobrecitos. Pobrecito el hermano, qué pecado con ese hermano, cómo es de humilde. Pero en realidad la Biblia no nos habla y no nos enseña que eso sea humildad. El Señor Jesús en esta tarde nos enseña qué es humildad. Número 1, nos enseña que humildad es despojarnos del yo, del considerarme a mí mismo. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 6 dice, bueno, tomémoslo desde el 5 para tener toda la referencia. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y yo quiero que allí en casa subrayes esa palabra, se despojó a sí mismo. El Señor se despojó, el Señor soltó ese yo. Amén. El Señor no se aferró a su reino. Por el contrario, Él se despojó de su reino, se despojó de su gloria. Y Él no llegó aquí a la tierra a decir, pobre de mí, que dejé mi reino. Ni tampoco llegó a la tierra a alardear de su grandeza. Él no llegó como nuestros amigos los argentinos a decir, che, vos sos grande, dejaste tu reino. No,
Él no vino en esa actitud. El Señor no pensó en él. No pensó en que estaba dejando su gloria. No pensó en que estaba dejando su reino. Tampoco llegó aquí a vestirse de una apariencia, a hacer alarde de que él era el Hijo de Dios. Todo lo contrario, él pensó en nosotros. Él se despojó de sí mismo por pensar en nosotros. Él no pensó en el sufrimiento que iba a padecer. Tampoco pensó en todas las circunstancias por las cuales él iba a pasar. Él en lo que pensó fue en cada uno de nosotros. Y yo creo que el camino al Calvario, lo que lo sostenía, lo que no le permitió desmayar ni soltar esa responsabilidad tan grande que él tenía, fue el darnos una victoria. El pensar que iba a obtener una victoria, no para sí mismo, sino la victoria que él iba a obtener era para beneficio tuyo y mío. Ese es el despojarnos del yo. Muchas veces admiramos a aquellas personas que se visten de humildad, porque tenemos personas y conocemos personas que se visten de humildad, que su esencia, que han podido desarrollar la virtud de la humildad. Las admiramos, las miramos y decimos, qué rico tener eso que tiene esa persona. Pero perdemos ese ánimo cuando entendemos que humildad es despojarnos de nosotros mismos, es dejar el ego, es dejar ese orgullo. Decimos, bonita la virtud que tiene el hermano, pero es que el ser humildes cuesta. Ser humildes es soltarnos, es despojarnos. Es como cuando tú tienes un abrigo encima que te está cubriendo del frío, que te está cubriendo de la lluvia, y tú te despojas de ese vestido por colocárselo a otra persona, y no piensas en que a ti te va a dar frío, estás pensando es en cómo cobijar esa otra persona. Eso es el despojarnos de ese orgullo, el despojarnos de nuestra comodidad. Y quiero que vayas allí a Romanos en el capítulo 12, versículo 3. Romanos 12:3. Dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La palabra nos hace una recomendación. Nos dice, pensemos con cordura de nosotros mismos. Pensemos de una manera correcta. Ser humilde es tener una mentalidad humilde. Es pensar con prudencia de uno mismo. Y no es fácil porque yo sé que muchas veces Dios nos permite tener bendición, ser bendecidos. Y la Biblia en esta tarde nos está diciendo, no tengas un mayor concepto de ti mismo. No te jactes de tus habilidades, de nuestras capacidades. Esto no quiere decir que desconozcamos lo que realmente tenemos, nuestra esencia, pero sí que siempre recordemos que lo que tenemos es por gracia. No olvides que necesitamos tener una mentalidad humilde, sencilla. Pablo en Filipenses en el capítulo 3, cuando tengas un tiempito para que lo revises en tu casa, hace alegoría, no niega de todas sus capacidades, no niega de todo lo que él es, pero al mismo tiempo él dice en esa porción bíblica que todo lo tiene por pérdida. ¿Por qué? Porque él quiere aprender más acerca del Señor. Él da 8 cualidades que él tiene, que él tenía en su momento, de todo lo que él era, de su esencia como siervo de Dios, en lo secular, todo lo que Dios le había permitido ser y tener. Pero él dice, lo tengo por pérdida. Pablo hace y toma un equilibrio en su vida. Tal vez en algún momento él se jactó
de la capacidad que tenía, de las habilidades, de las virtudes que él tenía. Pero cuando él conoce al Señor, dice que él toma todo eso natural y lo toma por pérdida, dándonos a entender que para él eso había dejado de ser importante. ¿Por qué? Porque él quería aprender más acerca de Dios. Para conocer más al Señor necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Es lo que Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 3, que si tú quieres recibir un poco más del conocimiento de Dios, que si tú quieres recibir un poco más del amor de Dios, necesitas despojarte de tu yo. Necesitas despojarte de ti mismo, de tus habilidades, de tus capacidades. Tener una mentalidad humilde significa, mi amado hermano, conocer, reconocer y aceptar nuestras debilidades. Entender que no somos perfectos. Así como reconocemos nuestras habilidades, así como Pablo nos enseña que él reconoce sus habilidades, también nosotros debemos aprender a reconocer nuestras debilidades y entender que eso no nos hace menos que nadie. Porque están las dos caras de la moneda. El que se considera mucho, pero también aquel que se considera poco. Y en Romanos nos dice, tengamos un pensamiento equilibrado, un pensamiento con cordura. Amén. Tengamos un pensamiento sobrio de nosotros mismos. Debemos aprender que en la vida vamos a tener personas que van a estar por encima de nosotros. Pero también vamos a tener personas que van a estar al lado de nosotros. Pero también vamos a tener personas que van a tener un poco menos que nosotros. Y eso no debe hacer que nosotros caminemos en orgullo, que nos sintamos más o que nos sintamos menos. Es tener siempre claro que debemos manejar el concepto correcto de quiénes somos en el Señor. Amén. No desarrollando una mentalidad orgullosa, porque una mentalidad orgullosa es aquella que cree que es mejor que los demás, que se cree que somos mejores que los demás, tiene un concepto más alto de sí mismo. Eso es tener una mentalidad orgullosa. También es aquella persona que cree y que considera que todo debe girar a su alrededor, que lo de él es más importante que los demás. Mis problemas, mis intereses, mis sueños, mis deseos, mis anhelos, y todo está girando en mis, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, y no miramos a nuestro alrededor, no pensamos en aquellas personas que están a nuestro alrededor, que también tienen sueños, que también tienen deseos, que también tienen anhelos. Una mentalidad orgullosa es aquella que solamente quiere ser escuchado él, oído él, y no disponemos nuestro corazón para escuchar a otros, para escuchar lo que otros quieren hablarnos, lo que otros quieren compartirnos. Amén. Es esa persona que no le importa lo que tenga que hacer para alcanzar el éxito, y no le importa por sobre quién tenga que pasar para alcanzar el éxito. Eso es tener una mentalidad llena de orgullo. Una mentalidad orgullosa es aquella mente que minimiza la importancia de los demás por maximizarse a ellos mismos. Por decir, tal vez otra persona tuvo un éxito, pero resaltan más los éxitos propios que los de los demás. Se jactan de sí mismos. Piensan que si ellos no están, nadie puede hacerlo como ellos lo hacen. Yo te pregunto, ¿será que en algún momento nosotros hemos pensado así? ¿Será que en algún momento hemos tenido pensamientos de decir, verdaderamente lo importante es lo mío? ¿Será que en algún momento alguien ha querido venir a contarnos de sus cosas, de sus vidas, y les hemos rechazado? ¿No les hemos escuchado? ¿Les hemos hecho caso omiso de lo que ellos nos quieren compartir? Porque lo que importa es lo que nosotros tenemos por decir. Aquí el Señor Jesús nos muestra en Filipenses que Él se despojó, que Él sí
se quiso comprometer a escucharnos, a entendernos, a ayudarnos. Él no pasó por encima de nadie. Por el contrario, Él se dio por todos nosotros. Él se puso por nosotros. Amén. Primera de Corintios 15:10. Quiero que vayas allí por un momento. Primera de Corintios 15:10 dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo está hablando allí. Pablo nuevamente nos está hablando de quién era él y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo resalta, nos dice, nos enseña que Él es lo que es por el Señor, por su gracia. Y hoy yo te digo, tú y yo somos lo que somos por la gracia del Señor. No es nada acerca de nosotros. Si yo te pregunto hoy, ¿quiénes éramos antes de conocer del Señor? Llevábamos vidas totalmente difíciles, terribles. Y te pregunto hoy, ¿qué sería de nuestra vida si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros? Hay un coro que dice: ¿dónde estaría hoy si no te hubiéramos conocido? Y hoy yo te digo, ¿dónde estarías hoy? Piensa por un momento, ¿dónde estarías hoy? Tal vez hoy no tendrías lo que tienes, porque lo que tienes es por la gracia de Dios. Eres lo que eres por la gracia de Dios. Compartes lo que puedes compartir por la gracia de Dios. Amén. Volvamos a nuestra cita base, por favor. Luego, número 2, humildad es someternos. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Humildad es someternos. El Señor Jesús tomó forma de siervo y lo hizo voluntariamente. Es decir, Él entregó todo lo que Él era para hacerse siervo. Y siervo es aquella persona que se dispone a servir a los demás. Eso es lo que significa la palabra siervo. En San Mateo, en el capítulo 20, versículo 27, dice que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir y vino a dar su vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que el Señor nos enseña acerca de la humildad! Él se sometió, Él se puso en forma de siervo. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 2, nos dice que sirvamos y que sirvamos a Dios voluntariamente y con un ánimo pronto. Eso es lo que significa someternos, que seamos siervos los unos de los otros. Cuando mujer, tú que me ves y que me escuchas, cuando tú te sometes a tu esposo y lo haces voluntariamente, le estás diciendo a él: yo quiero hacerlo con un ánimo voluntario. Cuando tú sirves un alimento, a ti nadie te obligó. Tú preparas un alimento y lo haces voluntariamente. Lo haces con un ánimo pronto y lo haces porque amas a tus hijos, porque amas a tu esposa. No es una degradación el sometimiento. Eso hace parte de la unión matrimonial. Cuando tú, varón, te sometes también a tu esposa y le sirves a ella. Una manera como tú sirves es cuando tú provees para tu casa. Es una manera de brindar un servicio para tus hijos, para tu esposa. Y lo haces con un ánimo voluntario. Y lo haces porque amas. El Señor Jesús aquí nos enseña que Él tomó forma de siervo y lo hizo voluntariamente y lo hizo con un ánimo y lo hizo prontamente. Y todo esto lo hizo porque nos amó, porque nos amaba, porque Él quería brindarnos algo mejor a nuestra vida. Y yo creo que estamos en los tiempos en que necesitamos despojarnos de nosotros mismos de una manera voluntaria para servir. Cuando nosotros servimos voluntariamente, estamos sometiendo nuestro orgullo. No hay mejor medicina para el orgullo
que es el servicio. Porque en el servicio nos despojamos de toda autosuficiencia. En el servicio nos sometemos a otros. En el servicio, mi amado hermano, estamos demostrando que nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, porque servimos. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Lo hagamos pensando en Él. Cuando tú estás en tu trabajo y de pronto es un trabajo que no es de tu agrado, pero por causa de la necesidad tú lo haces, hazlo como para el Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas pensando que lo estamos haciendo para el Señor, tu concepto de servicio cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque Él no lo dio todo. Porque Él se entregó por nosotros libremente, voluntariamente, en un servicio para con nosotros, porque nos amó. Amén. Y número 3, humildad es darlo todo, porque Él nos lo dio todo. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor Jesús lo dio todo al dejar su divinidad y hacerse como uno de nosotros. Dice la palabra que se humilló a sí mismo y lo hizo por amor, pero también dice que lo hizo por obediencia y que su muerte fue muerte de cruz. Es decir, que se hizo maldición para darnos lo que hoy tenemos. Se rompe todo el paradigma, mi hermano. Se rompe todo pensamiento, toda mentalidad orgullosa. Cuando tú lees esta porción bíblica, cuando tú logras entender que Él, en su soberanía, en su majestad, Él se humilló. Él se humilló a sí mismo. Él entregó su divinidad y se hizo semejante a nosotros. Imagínate cuánto nos amó, imagínate cuánta humildad había en la vida de Jesús, en su pensamiento, en su deseo, en su propósito. Cuánta humildad había, que se despojó de su trono de gloria, de majestad, de divinidad, de su poder, y se hizo como uno de nosotros. Y se humilló a sí mismo y lo hizo por amor. Y fue a una cruz. Dice que su muerte fue muerte de cruz. Y la muerte de cruz era sinónimo de maldición. Se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Muchos han sido bendecidos desde todo punto de vista. Financieramente son personas prósperas, en la salud, tienen una vida llena de vigor, llena de fuerza, con la familia, porque Dios les ha dado un hogar hermoso, porque Dios les ha dado un hogar gratificante, donde hay una esposa virtuosa, donde hay un hombre que ha dado todo por su hogar, un hombre temeroso de Dios, un hombre responsable, un hombre proveedor, pero también tienen unos hijos de bendición, unos hijos con un corazón dócil. Es decir, lo han tenido todo, pero ¿sabes cuál ha sido el problema? Que muchos han pensado que lo que han obtenido, lo han obtenido por sus esfuerzos, porque se lo merecen. Y ciertamente yo sé que ha habido un esfuerzo en lo natural para conseguir todas estas cosas, pero la pregunta sería, ¿las fuerzas que han tenido para lograrlo todo han venido a través de quién? Las fuerzas han venido a través del Señor. La Biblia dice que Él da las fuerzas para hacer las riquezas. Amén. La habilidad, ¿de quién ha venido, mi hermano? Y si tú tienes un hogar en bendición, ¿quién ha dado la bendición? ¿Acaso no ha sido Él? ¿Acaso no ha sido por Él? Entonces, mi amado hermano, si tú tienes la bendición completa, financiera, familiarmente, en salud, ¿tú por qué crees que Dios te ha prosperado y te ha bendecido de esa manera? ¿Sabes para qué lo ha hecho el Señor?
para que tú lo des, para que tú puedas ser de bendición, para que tú puedas ser de provecho para otros. ¿Tienes un hogar en bendición? Gloria a Dios. Que tu hogar sea también bendición, no solamente para ti, sino para todos aquellos que te rodean. ¿Tienes hijos en bendición? Gloria a Dios. No es para que te jactes, es para que le enseñes a otros hogares a llevar unos hijos en bendición, a formar hijos en bendición. ¿Eres una mujer virtuosa? Tu esposo te admira porque eres una mujer virtuosa. No es para que te jactes de las virtudes que tienes, es para que le enseñes a otras mujeres a cómo ser esa mujer virtuosa. ¿Eres un hombre prosperado? ¿Eres un hombre bendecido? Gloria a Dios porque eres bendecido. Qué bueno es que tú te acerques a aquel que no ha podido salir en victoria a nivel financiero y le enseñes, le instruyas a cómo ser un buen administrador de las riquezas. Ese es el propósito de Dios, porque eso fue lo que hizo el Señor. Él se despojó, Él se humilló. Amén. Ese es el deseo de Dios, que así mismo nosotros podamos brindar a otros de lo que hemos recibido de Dios. No con el ánimo de que otros nos vean, ni tampoco para que nos llenemos de vanagloria, sino que lo demos de corazón, con un corazón humilde y con un corazón sencillo, sin esperar nada a cambio. Y termino diciendo lo siguiente. Hechos en el capítulo 3, en el versículo 6. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Que tú puedas dar, no de lo que no tienes, sino de lo que has recibido de Dios. Pedro nos deja una enseñanza bien bonita en este versículo tan pequeño, pero él lo que impartió, dice: pero todo lo que tengo doy en el nombre de Jesús. Él no se atribuyó nada, él no se atribuyó ningún milagro, él no atribuyó que lo que él tenía era de él lo atribuyó todo a nuestro Señor. Jesús fue el primero en ponerse el vestido de la humildad, dándolo todo, enseñándonos que esa debe ser nuestra vestidura a diario. Si nosotros queremos ser amigos de Dios, vistámonos de humildad. La Biblia dice que el humilde y el sencillo, el Señor no lo desprecia. Por el contrario, Dios escucha las oraciones del humilde. Dios da gracia a aquel que se humilla en su presencia. Hoy yo te invito a que te pongas el vestido de la humildad, porque eso va a hacer que estés más cerca del corazón de Dios. Amén. Allí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y le demos gracias a ese Dios maravilloso y le pidamos que nos enseñe cada día más a ser humildes, a ser sencillos. El versículo 9 termina diciendo que por todas estas cualidades hermosas de la humildad del Señor, su Padre lo exaltó a lo sumo. Ser humilde tiene bendición. Ser humilde hará que tú seas exaltado en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Espera en Él, que Él tiene retribución para el humilde y para el sencillo. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche. Te doy gracias, Padre. No hay mejor modelo de humildad que tú mismo, Señor. Cuando tú lo diste todo, cuando tú te despojaste de tu reino, de tu gloria, de tu trono, cuando dejaste tu divinidad y te hiciste como uno de nosotros, Señor. Cuando fuiste al madero, a la cruz, cuando la cruz era sinónimo de maldición, Señor. Y todo lo hiciste con un corazón humilde y sencillo, no esperando retribuciones, Padre de la gloria, sino buscando bendición para la humanidad, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy te pedimos, dulce Espíritu Santo de Dios, que a través de esta corta enseñanza nosotros aprendamos a caminar en humildad y en sencillez. Que podamos, Padre de la gloria, servir a otros con libertad, con sencillez. Que no tengamos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos de tener, Señor.
Padre de la gloria, no desechando, Padre bueno, no desechando todas las habilidades que tú nos has dado, pero tampoco, Padre de la gloria, menospreciándonos por aquellas debilidades que aún tenemos, Señor, sino teniendo claridad, Padre Santo, que somos lo que somos por la gracia tuya, por el favor tuyo, y aprendiendo, Señor, que en esas debilidades tú te haces fuerte, Señor. Aprendiendo, Padre de la gloria, que esas debilidades nos recuerdan que necesitamos cada día más de ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos a tener un pensamiento sobrio de nosotros mismos. Ayúdanos a vestirnos, Señor, de humildad y de sencillez. Y enséñanos a dar de lo que tú nos has dado, Señor. Porque no ha sido nada acerca de nosotros. Es todo acerca de ti. Es todo lo que tenemos que ha sido dado por ti, Señor. No por causa nuestra. Sabemos que tú nos demandas una diligencia, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que esas virtudes y esas habilidades han provenido de ti y de solo de ti. Padre, damos gracias en esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos toda la gloria y toda la honra a tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Deseo de todo mi corazón que esta palabra les haya bendecido y les haya enriquecido. Un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 9 de la mañana.